¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Granada Debate. Como cada miércoles se lo dedicamos o al Ayuntamiento o a la Diputación, y en este caso nos quedamos en la capital, en el consistorio, con miembros de los grupos municipales del Ayuntamiento de Granada, con temas, muchos, iremos hablando poco a poco de los que nos dé tiempo, pero ya saben que se habla desde principio de semana y se seguirá hablando. Y me da a mí que se va a seguir hablando durante mucho tiempo de la llegada del legado Lorca. Ayer ya dimos una pincelada con nuestros tertulianos de los martes, pero el legado de Lorca con la exposición del viernes, 200 piezas de las 5.000, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Todo esto lo ponemos encima de la mesa y lo vamos a ir contando poco a poco, y ya luego iremos también hablando de cámaras de tráfico, de Semana Santa y de otros muchos temas. Pilar Riba, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Fran, buenas noches. ¿Qué frase, qué título le ponemos a la llegada al principio de la llegada del legado de Lorca? Hombre, pues en realidad después de 14 años casi, pues contenta, ¿no? Lo que pasa es que creo que la gestión económica, la gestión política y la gestión cultural yo le daba un suspenso. La única que tiene un aprobado es la de marketing y publicidad. Bueno, Baldomero Oliver, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué título le ponemos? Pues noticia histórica. Creo que ya por fin contamos en Granada con lo que nunca debió de estar fuera de Granada, que es el legado Lorca. Ha empezado a llegar 200 piezas que se van a quedar aquí después de la exposición, y que es el preámbulo de la llegada en este mismo año, antes del verano, del resto de elementos que componen esta importante colección cultural, que para Granada va a ser una auténtica joya. Fantástico. Rocío Díaz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Titular? Pues el Partido Popular quiere que el legado de Lorca esté en Granada, como no puede ser de otra manera. Para eso se construyó el centro, Federico García Lorca. Pero transparencia. Yo me quedo con una frase, transparencia, porque creo que todavía hay cosas que aclarar y yo y nosotros tenemos dudas. Así que espero poder tener más datos, más conocimiento y tener cosas que hemos solicitado que aún no nos las han dado. Bueno, a ver si esta noche sirve para Lorena Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué título le ponemos? Alegría por la llegada del legado, pero sin duda cuestiones sobre las que hay que hablar, como relacionadas con la lealtad institucional, más bien con una falta de lealtad institucional, con una falta de transparencia y con una reclamación constante por parte de los equipos de la oposición de información al equipo de gobierno. Paco Puente Dura, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Siempre, placer nuestro. Paco, ¿qué título le pone? Bien, que el legado empieza a llegar, porque lo que llega es una parte de una exposición, es un hecho objetivo. El que se quede y llegue en su integridad puede ser algo más discutible. Hoy por hoy no está absolutamente garantizado. Lo que sí no ha llegado ha sido transparencia de una gestión bastante nefasta y donde hay muchas responsabilidades todavía por depurar. Empezamos, abro mesa. Hablabais de falta de transparencia y me interesa ese tema, sobre todo aprovechando que está Baldomero para hablar de todo esto. Rocío, ¿por qué? ¿Falta de transparencia por qué? Pues porque nosotros llevamos solicitando desde hace bastante tiempo, y aquí estamos todos los grupos políticos, y creo que es una reclamación desde hace 1 año y medio aproximadamente, una serie de documentos que luego nos hemos dado cuenta que en ese contrato que se firma entre todas las instituciones hay 2 anexos. El uno era relacionado con todo el legado y con la valoración del mismo, y el número 2, el anexo número 2, era relacionado con un preacuerdo existente entre la Fundación Federico García Lorca y CaixaBank. A mí me gustaría conocer ese acuerdo, porque es que no tenemos acceso al acuerdo. Lo hemos pedido en pleno, lo hemos pedido en comisión, lo hemos pedido por escrito, como nos permite la ley en el Ayuntamiento de Granada, pero es que compañeros míos ya lo han llegado a pedir en el Parlamento andaluz y no entiendo qué hay que esconder para que no nos lo ofrezcan. Entonces realmente a mí eso sí me gustaría saberlo. Tengo que decir, hay un certificado porque como ahora le va a preguntar al portavoz del equipo de gobierno, hay un certificado del secretario de la Fundación, pero no es suficiente. Cuando una institución como el Ayuntamiento de Granada firma un acuerdo, hay 2 anexos que tienen que estar adjuntos, y la oposición lo que estamos pidiendo es que se nos den esos 2 anexos. No entiendo el por qué no nos lo dan. Portavoz, ¿por qué? Bien, yo creo que la acusación de falta de transparencia es interesada. Creo que el procedimiento y el proceso ha sido transparente, claro, con la intervención, y creo que se ha comentado,
de 4 administraciones públicas, entre ellas el Ministerio, la Junta de Andalucía, la propia Diputación y el Ayuntamiento. Creo que vamos ya por la 3ª auditoría realizada respecto al procedimiento, y al final yo entiendo que aquí de lo que se trata no es tanto de transparencia, porque claro, en fin, que falta el anexo 2, bueno, pues falta el anexo 2, o no se le ha dado el anexo 2, o no ha podido tener el 2 o el 1, cuando de lo que estamos hablando es de que a la ciudad de Granada disfrute del legado Lorca en unos términos que yo creo que están bastante claros, pues me parece que es buscarle 3 pies al gato y es ponerle pega a algo que en definitiva, y por mucho que se diga, pues no interesa a la oposición. Y es que evidentemente en este mandato, en este año, se concrete algo que, como efectivamente se ha comentado, se tenía que haber concretado y realizado hace mucho, mucho tiempo. Pilar. Cuando nosotros... Me está gustando esta rapidez que estamos teniendo todo hoy. Va a darle a Pilar. No lo digo por ti, ¿eh? No lo digo por ti. Sí, porque no me ha dejado empezar. Todavía. Cuando hablamos de suspenso en la gestión económica, hablamos precisamente de eso. No es solamente falta de transparencia en los documentos y en los acuerdos últimos, sino que desde el principio, por ejemplo, se ha venido pidiendo el contrato, el préstamo que la Fundación Lorca le pide a la Caixa de 4 millones de euros. ¿En qué condiciones se dan 4 millones de euros si cualquier persona pide una hipoteca y te piden como aval la casa de tus padres? No se le pidió aval ninguno y quiero decir, todo o te hace sospechar, ¿no?, que hubiera un preacuerdo previo, ¿no?, cuando no nos dan esa documentación. Estamos hablando de que es verdad que ahora tenemos un centro que puede ser el epicentro cultural de Granada, el museo o la sala de exposiciones que Granada necesitaba, no necesariamente con el legado, y ojo que nosotros queremos el legado también en Granada, ¿no?, pero es un centro que nos ha costado 23 millones de euros, que la figura principal es García Lorca, que tenemos un escenario que no es accesible, que no tiene fondo de escenario para escenificar las obras de teatro. O sea, 23 millones de euros. Es evidente que la gestión que ha hecho la Fundación es pésima y que el respaldo que ha recibido de todas las administraciones, porque el suspenso en la gestión económica no es al PSOE del Ayuntamiento, es a todas las administraciones que han estado y debían haber estado vigilando esa gestión económica y que no la han hecho. Paco. Bueno, cuando hablamos de falta de transparencia, pues mire usted, no voy a acudir a mi propia interpretación, sino la del informe del abogado del Estado. El informe del abogado del Estado dice que no hay transparencia, porque se le hace valorar un convenio para la llegada del Centro Lorca donde no se le dan las condiciones del acuerdo de la Caixa, que a su vez la Caixa dice que no las da porque hay cláusulas de confidencialidad, pagando 4 millones de euros de una deuda privada entre la Fundación y la Caixa, con un equipamiento público que es el Centro Lorca, convirtiendo, por tanto, esta deuda privada en una deuda pública. Cuando se habla de falta de transparencia, acudamos a los resultados de las distintas auditorías. Un centro que cuesta 21 millones de euros, pero solo se justifican en facturas 18 millones de euros. Por cierto, yo espero que los granadinos disfruten del legado de Lorca, pero hasta ahora quien ha disfrutado ha sido algún que otro listo de la Fundación, que incluso ha sido denunciado por haberse llevado dinero y denunciado por la propia Fundación. Y por tanto, claro que es necesaria transparencia y claro que es necesario rendir cuentas. Aquí se dice que el legado vaya a llegar y lo único que está garantizado es que llegue en usufructo solo por 3 años. Eso sí, para cubrir la parte de dinero público que no está justificada, pero sobre la cual no se están depurando responsabilidades legales. Claro que queremos que llegue el legado Lorca, por supuesto, cuanto antes, y que se quede, y que el dinero público sin justificar se compense con la titularidad pública del legado, porque es la única fórmula no solo de dotar de transparencia, sino de reponer la quiebra que se le haya hecho al interés público en toda esta nefasta gestión. Por último, señora Díaz, le animo a que sus compañeros en el Congreso de los Diputados también pidan la documentación, porque el Ministerio de Cultura también está callando bastante ante todas estas irregularidades y podría ayudar a la hora de dotar transparencia. Lorena. Bueno, yo creo que falta de transparencia también, porque para mí hay un momento muy importante y es cuando el Pleno Municipal, que es el máximo órgano que gobierna esta ciudad,
da el ok a una moción en la cual se obliga a que cualquier decisión relacionada con el Centro Lorca pase obligatoriamente por la Comisión de Cultura, algo que no ha sido así, porque nosotros, los grupos de la oposición, hemos tenido conocimiento de, digamos, del avance del Centro Lorca, de las novedades que se iban produciendo a través de los medios de comunicación, lo cual nos parece gravísimo, y de ahí un primer ejemplo claro de falta de transparencia. En segundo lugar, porque ha habido reivindicaciones constantes, peticiones insistentes, tanto a la concejala responsable como al propio alcalde, para que se nos diera información relacionada con cualquier tipo de avance. Porque efectivamente, además, estamos hablando de dinero público y las cuentas tienen que estar meridianamente claras. Y aquí ha habido muchas ocasiones verdades a medias que nosotros incluso hemos ido descubriendo a través de las propias comisiones con preguntas, y en algunos momentos incluso solicitando comisiones extraordinarias que hemos tenido que asistir de Cultura para poder avanzar e intentar conocer un poco más allá. Mira, Fran, nosotros en Ciudadanos defendemos que la cultura es uno de los ejes vertebradores de la ciudad de Granada, y desde Ciudadanos estamos convencidos que el legado Lorca sin duda ya es una oportunidad para la ciudad de Granada, pero tiene que ser una oportunidad con la mayor transparencia, con la mayor lealtad institucional que no ha existido durante todo este proceso, y en tercer lugar, porque si verdaderamente este era el alcalde del consenso y el diálogo, está claro que como mínimo ya con este tema no lo ha sido. Rocío, y ya responde Baldomero, haciendo una Pues, preciosa litografía. Nos tiene acostumbrados Es una manía, es una manía. a estos dibujos. Realmente a mí lo que me sorprende de todo esto es que el alcalde lo que ha hecho con este caso concreto es que ha ido a cubrir expedientes. A nosotros nos ha informado cuando no ha tenido más remedio de tener que informarnos porque tenía una reunión a las 2 horas, o cuando porque nos hemos enterado por los medios de comunicación. nos hemos enterado por los medios de comunicación, o incluso nos hemos enterado estando en una comisión Efectivamente. que ha saltado una noticia en algún medio digital y hemos dicho que mañana hay reunión del consorcio, y le hemos preguntado a la concejal sobre la marcha. Entonces eso no es nada serio. ¿Y por qué no es serio? Porque es verdad que hay un acuerdo de pleno, pero además de haber un acuerdo de pleno, es que el alcalde está todo el día presumiendo de algo que no es. Él presume de llegar a acuerdos, de consenso y de contárnoslo todo. No es verdad. Es que las personas que nos estén escuchando tienen que saber que no es cierto. Y realmente a mí me sorprende muchísimo que el alcalde de la ciudad, y hablo por el Ayuntamiento de Granada, porque es que a mí me pagan los granadinos y mi institución es el Ayuntamiento de Granada. El resto de compañeros tendrán que hablar por el resto de instituciones, pero yo tengo que luchar por los intereses del Ayuntamiento de Granada y de los granadinos. Me sorprende mucho que tú firmes un contrato sin tener ni idea, con una hoja que certifica lo que estás firmando. ¿Cómo no pides los 2 anexos? ¿Cómo es posible? Y luego, simplemente quiero decir una cosa, 3 años. 3 años. ¿Y después qué? ¿Y después qué pasa? Después de esos 3 años. Y otra cosa, ¿qué pasa con el presupuesto del centro? ¿Qué pasa con el personal que va a trabajar en el centro? Ya preguntamos en la última Comisión de Cultura. Yo tengo muchísimas dudas. El centro tiene que estar dotado de presupuesto, porque es que están empezando a llegar parte de la exposición, que será parte del futuro legado, pero tiene una serie de requisitos, como por ejemplo seguridad, y todo eso vale dinero. ¿Quién va a pagar todo? Es que no sabemos el presupuesto del centro. Baldomero. Bien, yo creo que está claro, ¿no? Una rabieta que evidentemente responde a un problema de no querer entender que hemos entrado en una... ¿Rabieta de alguien en concreto o de todos? De todo, Ah. de todo. También la del abogado del Estado, ¿no? Claro. También del Que en un abogado del informe dice que no hay Estado, transparencia. también del abogado del Estado, entre otras cosas, por la posición del Ayuntamiento de Granada en los años anteriores. Y evidentemente Tiene que esto ver de el que lo ha firmado el abogado del Estado alcalde con eso. sin saber, hombre, habrá que decir que lo ha firmado el alcalde, el ministro, la Junta de Andalucía, Diputación, pues me parece que es solamente una cuestión del alcalde, y vuelvo a repetir, una negociación complicada, difícil a múltiples bandas, evidentemente quedando todavía alguna cuestión por resolver de un tema muy complicado, en el que efectivamente esos 3 años de lo que se están hablando es precisamente el tiempo que tenemos todos para tomar esas decisiones, y para que efectivamente, hombre, sería para matar a la ciudad si en 3 años no conseguimos cerrar
cuál es la conformación del órgano que va a llevar adelante la gestión, si no tenemos en cuenta todos si los hay un extremos conven- que evidentemente si es que han ya- quedado claros en Ya un está momento llamando el determinado. alcalde por ahí. Y en Ah, cualquier está caso, llamado. y en cualquier caso, lo que no me parece de recibo, y creo que esto es claro, y con esto voy terminando, es la duda que se le está planteando a los granadinos, precisamente de una cuestión que creo que es una de las mejores que le va a pasar a esta ciudad, después, si quieren ustedes, o equiparable a la llegada del AVE, sé que algún día llega. Por tanto, esa cuestión de, si me falta el anexo 1, si no lo firmé y tal, me parece que son ganas de poner el énfasis en aquellos elementos en los que efectivamente al final duelen a la oposición. Y es que aquí, pues, arreglemos las cosas. Pilar. Para ella, el legado Lorca. No era alcalde, era Baltasar Garzón, parece ser. No, no era de Paco. Pilar. Bueno, yo creo que hay un ejercicio que no estamos haciendo, es ¿qué hubiera pasado si efectivamente hubiera habido transparencia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Realmente los 5 grupos que conformamos el ayuntamiento hubiéramos dado el visto bueno? Creo que esa pregunta va a quedar en el aire porque la transparencia no ha sido efectiva, ¿no? Pero es importante que nos la hagamos. Yo creo que el equipo de gobierno ha tenido como prioridad que el legado venga. Y por eso le daba antes también el aprobado en publicidad y marketing, porque efectivamente el alcalde quedará para la posteridad dejando el legado de que ha traído el legado Lorca. Pero eso es un poco demagógico también, ¿no? Porque una gran parte del legado de Lorca ya está en Granada. La Huerta de San Vicente, el legado que compró Juan de Losa, que ahora mismo está en la Casa Museo de Fuente Vaquero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con esa cultura? ¿Eso no es legado de Lorca? ¿Cuánto y cómo se pone en valor esa parte? ¿Cuánto se pone en valor lo que efectivamente García Lorca está aportando a la ciudad? Hace 2 días, tuvimos la Comisión Municipal para la Capitalidad de Granada como capital cultural, 2031. ¿Cuánto hemos avanzado en estos 2 o 3 años de gobierno, 2 años y medio de gobierno hacia esa capitalidad? Esa es la razón por la que se le da el suspenso en cultura también, ¿no? Entonces creo que la llegada del legado es importante, pero hay que proteger todo lo que rodea eso y nuestro capital, que es realmente la creatividad que tiene Granada y todos los actores que tiene Granada, ¿no? Y eso no se está haciendo por parte del equipo de gobierno. Paco, os estoy dando pasos, pero yo no me siento importante dando pasos, pero que podéis hablar cuando queráis, insisto, ¿eh? Cuando estáis... Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Pilar. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a la figura de Lorca es que la Huerta de San Vicente no se haya tirado 6 meses cerrado, cuando es una institución lorquiana y donde, por cierto, con una intervención muy polémica, que a un equipamiento declarado BIC, los cerramientos y las actuaciones de carpintería se han cargado precisamente el valor histórico que tiene. También es importante poner las distintas instituciones lorquianas en Valderrubio, en Fuente Vaquero, obviamente también en algún otro municipio, que de verdad pueden aportar precisamente hacia esa ruta. El compromiso que había de la ruta de Lorca y La Vega, que todavía no se ha traducido y que se suponía que Ayuntamiento, Diputación, pero también la Universidad tenían que ponerlo en marcha. La declaración BIC de los distintos lugares lorquianos, que está durmiendo el sueño de los justos desde la incoación del expediente por parte de la Consejería de Cultura y que llevamos ya para 10 años que no se avanza en ese ámbito, etcétera, etcétera, etcétera. La llegada de la aportación que hace la Fundación es importante, pero desde luego se tiene que compensar el problema que nos hemos encontrado no solo con falta de transparencia, sino con pérdida de dinero público que no se justifica adecuadamente. Y eso solo puede ser compensado con la titularidad del legado. Porque el convenio dice que hay 3 años para ponerse de acuerdo, pero miren ustedes, en el 2007 ya hubo un convenio. Y en el 2007, que es el convenio que no se está cumpliendo, decía claramente que el legado y la titularidad quedaba en el Centro Lorca y a través de una entidad pública adscrita al Ayuntamiento de Granada. Ahora se cambia por una ente o una fundación en el sector público andaluz, es decir, otra vez el legado Lorca lo trasladamos a Sevilla, como la Alhambra y como otras, como la Alhambra y como otras gestiones y entidades culturales, sin dar ese compromiso y protagonismo a la ciudad de Granada, que son los verdaderos dueños de Lorca. La figura de Lorca
los dueños de su figura son los granadines y granidas. Lorca es de la ciudad de Granada y obviamente también el gran homenaje a Lorca se le debería hacer con que hubiese programación lorquiana los 365 días del Bueno, año. se va a contratar un coordinador, ¿no?, de programación, creo. Bueno, Pero es que pero eso- obviamente pero lo que es que queremos... estamos- es que ese pero es lo todo que- el debate. En el Yo último, creo que en el según último es- pleno es dejamos cuestión bien de claro... hacerlo en profundidad. Comisión. En el último, Y comisión. bueno, y comisión dejamos Comisión. bien claro y nosotros hicimos una Sí. pregunta porque exigimos que se cumpla el acuerdo para que quien se desarrolle las funciones de gerencia sea a través de un concurso público y con absoluta transparencia, no sea nombrado por el designio y el dedo divino de nadie. Lorena. No, en la línea de lo que hablaba el señor Puente Duro, a nosotros la verdad que nos causó sorpresa cuando en la pasada Comisión de Cultura la propia dirección nos puso encima de la mesa, bueno, que como mínimo se van a necesitar 15 personas, entre ellas, como muy bien decía, un director gerente, pero bueno, tampoco se nos dio más información de si esas personas van a tener un tipo de adscripción u otra, si van a ser el ayuntamiento que tenga que además sufragar esos sueldos y salarios, si no lo va a ser. Luego además parece ser que a priori hay un coste de 100.000 euros durante este tiempo de exposición que va a sufragar la Junta de Andalucía, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? O sea, estamos hablando de unas obras de un valor que yo creo incalculable. Y si efectivamente se están poniendo datos encima de la mesa, nosotros queremos que no se nos diga de viva voz, que se nos den los informes y que se nos dé la documentación necesaria que se justifique qué vamos a necesitar. A mí ahora también me preocupa qué proyecto va a tener el equipo de gobierno en aras a ese legado. Se hablaba de la Huerta de San Vicente. Nosotros planteamos una iniciativa en la cual se solicitaba una intervención integral urgente en la Huerta de San Vicente por las condiciones en las que se albergaba, y resulta que ahora la intervención que se ha hecho pues atenta contra el valor cultural que podía haber tenido, ¿no? Entonces, claro, nos parece que las cosas, lo poco que se hace por parte de este equipo de gobierno se hace mal. Hablaba antes también Pilar de la capitalidad cultural. Nosotros he reiterado, cansino ya diría yo, que en cada comisión de cultura pidamos siempre un plan estratégico, una línea de comunicación y además también una financiación que sin duda necesita la capitalidad cultural para Granada. Es decir, nosotros desde la oposición, y en mi caso hablo también por Ciudadanos concretamente, ponemos encima de la mesa propuestas, ideas, iniciativas que ayudan a mejorar la ciudad. Lo que pasa es que este equipo de gobierno no escucha ni su alcalde ni sus concejales, porque si además, como muy bien ha dicho mi compañera María del Mar Sánchez, había 300.000 euros por el millón de euros de dinero público que quedó sin justificar pendientes y sobre los que ha habido que sufragar por parte del ayuntamiento una parte, y donde se ha sufragado ha sido completamente un enjuague, porque se ha cogido de partidas no ejecutadas, comprobado a través de la propia área de economía, de biomasa, de gas o incluso de calefacción de los colegios. Con un sí o con un no, ¿se escucha? ¿El equipo de gobierno escucha? ver, claro. ¿Con un sí o con un no? Sí, Vale. claro. Rocío, ahora lo explica. Claro. Para no perder el tiempo. Va a Barcelona y enseguida va a Pilar. Rocío. Yo lo primero, Lorca es universal. Eso yo creo que tenemos que tenerlo muy claro. Lorca es una figura universal, pero su legado queremos que esté en la ciudad de Granada. Y eso yo creo que todos lo tenemos muy claro. Ahora bien, el alcalde ha anunciado a bombo y platillo el año Lorca. El año Lorca. ¿Por qué este año llegaba ahora en una exposición y luego iba a llegar todo el resto del legado del poeta? Pues bueno, estamos hablando de la Huerta de San Vicente. 6 meses cerrada. 6 meses para una obra que realmente era una obra menor, que todos lo sabemos, y que los carteles bien ponía que era durante un mes ese cierre. Nosotros hemos estado allí y la gente se da la vuelta sin tener conocimiento que la Huerta de San Vicente está cerrada. Personas que vienen de fuera a conocer el legado de Federico García Lorca. Y realmente es importante que venga. ¿Es importante que venga el legado? Por supuesto. ¿Es importante para la ciudad? Por supuesto. ¿Para el turismo cultural? Por supuesto. Pero lo decimos una y mil veces. No a costa de todo. No a costa de no tener toda la información necesaria. Y de rabieta, absolutamente nada. Esto no es como los niños pequeños. Esto es que nosotros tenemos una responsabilidad y una obligación. Y la obligación que tenemos nosotros en la oposición ahora es de estar pendientes de lo que ocurre. Yo les siento muchísimo que el señor alcalde esté preocupado de que nos preocupe qué es lo que ha pasado con las cuentas y qué es lo que ha pasado con el préstamo que le ha dado CaixaBank a la Fundación Federico García Lorca. Estamos en nuestra obligación y es algo fundamental. Y vuelvo a insistir en un tema.
¿Qué pasa con el funcionamiento del centro? Que es que los centros no echan a andar solos. 100.000 euros para esta exposición, que lo va a pagar la Junta de Andalucía. Ojo, lo va a pagar la Junta de Andalucía porque debía dinero. No porque vaya a poner ahora 100.000 euros, eso hay que dejarlo claro. Es que debía dinero, tenía que hacer su aportación y no la hizo. Baldomero, para cerrar ya este punto. Sí, ¿qué? Que si escuchamos a la oposición, pues claro que No, escuchamos a la esa oposición. era Eso estaba pregunta claro. rápida. No, yo Ahora creo refle- Oís, porque ahora no estáis reflexiva. sordos, pero no oír, escucháis. Escucharnos. ha No quedado muy escucháis. clarito. Veníamos a hablar de la llegada del legado Lorca, por cierto. Va a venir y se va a quedar en Granada. Digo, para que no liemos a la gente, ¿no? Por ¿Qué va a 3 pasar años. cuando Segundo. pasen estos 3 3 años. años, señor Baldomero? Después ¿Qué que- garantía nos da usted Deja que que va a se pasar cuando explique. pasen estos 3 Después años? que- ¿Veis lo que pasa? Es que esto es lo que pasa normalmente. Cuando uno intenta explicarse, intentan darte lecciones, intentan imponerte sus criterios y evidentemente eso es lo preguntando. que no puede ser. Explica. Entonces, primero, digo porque para quien no está oyendo, un tema que yo creo que es importante, va a venir y se va a quedar, que eso es el tema. Y creo que también ha quedado puesto a manifiesto. Estábamos hablando de la llegada del centro, del legado Lorca. Hombre, y si queréis pues, volvemos a quedar otro día para hablar de la política cultural, pero ya habéis visto que la oposición, la estrategia que ha seguido, y además la Huerta San Vicente, y además el Granada 2030... ¿Estamos hablando de Lorca? No, estamos hablando del legado Lorca. Estamos hablando del legado Lorca y cuál es la situación y las condiciones. Y se están preguntando por un acuerdo entre dos fundaciones privadas, que son la Caixa y la Fundación Lorca, que por lo visto Que es está en lo un contrato público. fundamental en esta historia que vuelvo a repetir, se genera entre otras cosas porque el Partido Popular, en el momento en que estuvo gobernando, no fue capaz de cerrar en condiciones la llegada del legado Lorca y desde el ayuntamiento hizo todo lo posible porque no llegara. Eso no es cierto. Lo mismo, Eso no es cierto. que ya que estamos hablando de la Huerta San Vicente, tengo que recordar que evidentemente también durante muchísimos años se han ido acumulando en la Huerta San Vicente una falta de intervención que efectivamente ha generado un deterioro que nos ha tocado a nosotros arreglar. Pero hombre, es que aquí parece que nos hemos caído todos de un guindo y que aquí no hay historia. Y evidentemente hay una historia y evidentemente hay unas responsabilidades de las que nos está costando mucho trabajo salir por una serie de años en los que las cosas no se han hecho como se debían de haber hecho. Hacemos un pequeño alto y volvemos y se va a hablar Pilar. Enseguida que volvamos, 3 minutos. Iba a cambiar de tema, pero yo creo que vamos a aguantar un poquito con este tema y luego le damos un cambio. Hacemos un pequeño alto, volvemos. Venga, seguimos en Granada Debate, estamos hablando de la llegada del legado, más que de la llegada de todo lo que envuelve toda esa letra pequeña. Por 30 segundos cada uno, Pilar, para ir cerrando este tema. Bueno, para ser constructivos y para que Baldo no se nos queje de la crítica que recibe continuamente de la oposición, creo que la cultura se puede desarrollar, se puede difundir y también se puede explotar y consumir. Y últimamente lo que vemos es la utilización de la marca Lorca para explotarla y consumirla. Es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de la Huerta de San Vicente. No es el pedir un plus, no, es que realmente se ponga al centro de atención, entendemos, en donde hay que ponerlo. Eso por un lado. Por otro lado, entiendo que hacer preguntas como, por ejemplo, de cara al futuro, ¿quién va a gestionar? ¿Quién va a programar? ¿Quién va a programar? ¿La Caixa? ¿Laura? Porque después de 10 años de patrocinio de la Caixa, donde además se le reservan las entradas, las salas, los espacios, la publicidad, ¿quién va a decidir sobre la programación cultural de uno de los centros más importantes, del epicentro cultural ahora mismo en Granada? ¿Quién va a decidir? La gestión cultural que ha hecho la sobrina de Lorca también es cuestionable. ¿Ella es la que lo va a hacer? Entiendo que nos hayamos dejado chantajear, y para mí es un chantaje, a la hora de traer el legado, que era importante para la ciudad que el legado estuviera aquí, pero también entiendo que hay que empezar de nuevo y poner el acento en la cultura en Granada realmente y no en las marcas. Paco. Lo simbólico muchas veces es importante porque, claro, refleja un estado de ánimo, un estado de la situación. Que sepan los granadinos y granadinas que cuando hablemos del Centro Lorca,
que es el equipamiento o el epicentro cultural que tiene que dinamizar todos los espacios lorquianos, ese legado de la figura de Lorca, que es universal, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con usted, señora Díaz, y muy buena matización. Es decir, Lorca es de Granada, se tiene que quedar en Granada, pero es universal, es de toda la humanidad, ¿no? Pues claro, cuando lleguen los granadinos a ese epicentro cultural, se van a encontrar Centro García Lorca, La Caixa. La figura de Lorca no se merece eso. La cultura de Granada no se merece eso. Y ya, si me permiten, pues claro, la falta de transparencia que se está produciendo tampoco se lo merece ni la ciudad de Granada ni la figura de Lorca. Y no nos gustaría, pues, que cuando cualquier granadino, granadina o cualquier gestor cultural llegue a las puertas del ayuntamiento o de cualquier otra institución responsable en esta situación, en el frontispicio pues se encuentre lo que decía Dante Alighieri a las entradas de las puertas del infierno, ¿no? Abandonar toda esperanza de transparencia. No, hay que intentar, desde luego, recuperar la figura de Lorca con absoluta transparencia y con su legado, no solo en Granada, sino de titularidad pública. Lorena. Yo creo que la figura de Lorca, que coincido que es universal, tiene que tener un papel fundamental en esa capitalidad cultural de la que hablábamos antes. Pienso que Granada tiene una oportunidad por delante de cara a realizar proyectos, incluso a liderar a nivel cultural alguna serie de congresos y exposiciones con la llegada de ese legado. Me parece importante ponerlo encima de la mesa porque ante esto el equipo de gobierno guarda silencio actualmente. Creo que hay muchas preguntas por resolver. Mantengo que la gestión hasta ahora ha sido nefasta. Por conseguir simplemente un titular de prensa no se debe actuar como se ha actuado. Nosotros estamos muy contentos de la llegada del legado Lorca a la ciudad de Granada. Es necesario, Granada tiene el legado de su poeta, pero todo se debería haber hecho de otra forma y sobre todo, si ahora efectivamente empieza una nueva etapa con la llegada del legado Lorca, no vayamos a caer en errores como hemos cometido y sobre todo escuche a los grupos de la oposición, señor Bardomeu Oliver. El Partido Socialista siempre está llorando de la herencia recibida todo el día con la pena, todo el día con el llanto y con el quejío. Y así lo tengo que decir. Porque es que realmente es lo que nos encontramos día a día. Y mire, para coger y para tomar las riendas del ayuntamiento de la ciudad, el alcalde tiene que saber que se va a encontrar con cosas apasionantes, bonitas y vendibles, que es lo que a él le gusta, y con cosas que a lo mejor pues no le gusta tanto, pero que el día a día y la gestión diaria también hay que ponerla en práctica y hay que saber que te vas a encontrar con cosas que es de gestión y que a lo mejor no son tan brillantes para poder mostrar a la sociedad. Así que dejen ya de llorar y dejen ya de decir que la culpa lo tiene de todo el PP, porque eso no es cierto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no estén tan rabiosos porque el Partido Popular pregunte qué va a pasar con una serie de cuestiones. Es que eso es algo normal. Y además, le digo más, señor Oliver, no es solamente el Partido Popular, es todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Granada. Así que digo yo que no estaremos muy equivocados todos los partidos. ¿Solamente es el PSOE el que está con la verdad por delante? Baldomero, para terminar. No, muchas veces la transparencia se confunde con que se haga la voluntad de quien está preguntando. Muchas veces la transparencia lo que te lleva es que a lo que te contestan no te gusta o no estás de acuerdo. Y evidentemente, pues eso también es transparencia. Punto primero, pero yo voy a utilizar estos segundos para una cosa muy sencilla que creo que es lo que teníamos que haber hecho todos. Primero, para recordar que el legado se va a quedar en Granada, lo vamos a disfrutar en Granada, desde Granada. Se inaugura el viernes, se inaugura el viernes, bueno, debería haberse tenido y desde Granada para el resto de España y la humanidad. Pero sobre todo voy a aprovechar estos segundos para invitar a todos los que nos están viendo que a partir del viernes visiten la exposición que se inaugura en el Centro García Lorca y disfruten evidentemente de esta primera muestra y de algunas otras obras que vienen vinculadas a la exposición, que son cedidos por el Reina Sofía y que es una oportunidad magnífica para efectivamente puedan conocer de forma directa pues esa relación que existió entre Lorca y el pintor. Y por tanto empezamos a disfrutar de lo que tenemos y desde luego nada de quejío,
pero tampoco nada de llanto, porque alguna vez, que ya iba siendo hora, a Granada le empiezan a pasarle cosas buenas. ¿Será una inauguración ministerial? ¿Vendrá el ministro el próximo Pues viernes? no puedo tener, no tengo la agenda del ministro, pero en fin, en definitiva hemos escuchado intentado algo. que sea... Entre quejío y quejío puede ser que venga. Estáis muy Juanito Valderrama y Carmen Abril, ¿eh? Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, ¿no? Binomio ahí. Cámaras de tráfico que se apagan aleatoriamente. Esto fue una denuncia que hizo, si no me equivoco, la semana pasada Ciudadanos. ¿Qué pasa con las cámaras, Lorena? Pues que la inactividad de las cámaras, bueno, y más bien también la falta de coordinación y de correcta gestión del señor Baldomero Olivares en este caso, que yo creo que hoy tiene aquí presente para poder escucharlo, pues hizo que el ayuntamiento dejara de cobrar 4 millones de euros pues debido precisamente a esa mala gestión. Entonces a nosotros nos preocupa que un equipo de gobierno, en este caso el Partido Socialista, se empeñe en subir impuestos, no ponga encima de la mesa presupuestos y bueno, pues haya esa cantidad que sin duda es necesaria para la arca, dada la situación en la que nos encontramos. Mira, además, nosotros defendemos y creemos que la administración digital es una oportunidad para nuestro ayuntamiento, pero... Señor Baldomero, en el Ayuntamiento de Granada brilla por su ausencia claramente y usted tiene ahí una oportunidad para poder mejorar su gestión de forma clara. La denuncia que hizo la semana pasada mi compañero y portavoz Manolo Olivares, yo creo que fue manifiestamente clara y además puso los datos encima de la mesa, porque lo que tenemos que hacer es optimizar recursos y no tener las pérdidas de las que estamos hablando. ¿Qué ha pasado con eso, Baldomero? Pues mire usted, en este caso no suelo ser yo tan tajante en estos casos, pues que el señor Olivares mintió de una forma descarada. Pero así de claro, y así de claro hay que decirlo. ¿Cómo que las cámaras de tráfico se apagaron en el 2017? Falso, falso, falso. A lo mejor el señor Olivares, a lo que quería referirse, era que en una comisión que tuvimos de la agencia tributaria, algún funcionario que tenía una responsabilidad en su momento, explicó cómo en el periodo anterior, en determinados momentos, había cámaras que se apagaban. Pero anterior quiere decir con el PP. Hombre, claro. ¿Cómo no? Claro, ¿Es qué? lo explicó Eso así. no quedó así. Pero que tampoco eran cámaras que se apagaron. Eso no desde quedó- luego. eso no quedó Que así. digo que a lo mejor es a lo que se refería el señor Olivares, porque desde luego, en el año 2017 no se ha apagado ninguna cámara. Claro, es que luego dice los datos hay que, entre otras cosas, saber leerlos. 2016, número de multas impuestas en esta ciudad, 94.671. 2017, 148.685. O sea que desde que Paco Cuenca es alcalde se multa el doble. No, desde acaba de que Paco certificar Cuenca Joaquín. es Está sacando alcalde, pecho. desde que Paco Cuenca es alcalde, efectivamente ocurre una cosa que antes no ocurría. Vaya. Y es que a todos los que cometen una infracción se les sanciona. Claro. Así de claro. Importe de la multa, o digo, por importe satisfecho, recaudado, 2016, 3,5 millones, 2017, 4,7 millones de euros. Recaudado, ya líquido, incorporado en el ¿Y presupuesto. por qué no me dice usted lo que quedó por eso. pendiente de recaudar? Y de hechos reconocidos, Pendiente. 11,8 millones este año, 5,8 millones, 5,3 millones el año pasado. Pendiente. Derechos reconocidos, claro, estas cosas yo creo que no hay que explicarle, digo, si fuera únicamente el año, si quieres nos remontamos al año 2012, No es necesario. al año 2012 de cuál es el volumen, el porcentaje. Por lo tanto, no voy a hacer yo una defensa del incremento de los ingresos vía multa, pero hombre, lo que sí tengo que decir que es falso es que se diga que la gestión que se está realizando no es la conveniente, cuando lo que se ha hecho ha sido directamente lo contrario. Señor Baldomero, cuando Nos hay encontramos- solamente ni siquiera nos encontramos- 1 millón de euros pendientes de recaudar, su gestión es mala. Su gestión es mala, por mucho que usted no quiera admitirlo. Cuando Bueno. haya un dinero pendiente de recaudar, Sí, sí. porque existe un expedientes que todavía no están notificados, su gestión Señora es mala. Lorena, que vuelvo a repetirle que eso también lo tenemos Porque la que ciudad lo ustedes está haber necesitando. visto en el año 2015,
En el año 2014, en el año 2016. En el año 2015 y 2014 Ciudadanos no estaba en el Ayuntamiento de Granada. ¿Cómo que no estaban ustedes en el Ayuntamiento? En el 2014 en no el estábamos. 2015 no estaban estábamos. ustedes en el Ayuntamiento de A Granada partir de la mitad del año, señor Bardomero. Yo entiendo que usted se tenga que salir hoy de alguna forma. Yo sé que usted se tenga que salir hoy de alguna forma. No me estoy saliendo. No tengamos déjà vus, que es 2018. Le estoy por favor. diciendo, no me estoy saliendo, le estoy diciendo que literalmente, para que no diga que me salgo, el señor Olivares mintió. Pues contésteme usted, ¿por qué de no una ha recaudado forma esa cantidad? Absolutamente inaceptable. Contésteme usted, ¿por qué su concejalía no ha Pues, recaudado mire usted, esa no es mi cantidad? concejalía. Hay una agencia tributaria que tiene una gestión en vía ejecutiva. Vamos A ver a si ver. le voy a tener que explicar yo también a Para usted mí nada, que las nada, multas también en vía voluntaria no la gestiona Economía, pero en cualquier caso le tengo que recordar que el volumen de recaudación de vía multa está por encima de lo que había estado en años anteriores. Y para su tranquilidad, y para esto de no hacer política, de vivir de las ideas de los demás, le tengo que recordar, y si no se lo mire usted, los proyectos que están previstos de financiación vía EDUSI para este año, y uno de ellos es la modernización informática de la gestión de ingresos de este ayuntamiento. Y eso lo sabía el señor Olivares, y lo que está ya bien es de estar haciendo una política de vivir de ideas de los demás. A base de dar... Paco enseguida Pilar. Bueno, vamos a ver. Ni yo Va a estoy de terminar acuerdo Rocío, con ¿no? la denuncia que hace Ciudadanos, que creo que tiene muchas incorrecciones, sobre todo porque no se puede, ni tampoco con la explicación que da el señor Baldomero Oliver. Yo la Señor completo. Baldomero Oliver, no confunda usted. Una cosa son derechos reconocidos y otra cosa es recaudación líquida. Por eso he leído las dos cosas. Y el problema es He que leído entre- las dos cosas. que ¿Me son 11 permite, por millones. favor? Entre... No, cuando usted hace la comparativa, habla de los derechos reconocidos. Pero No, recaudación líquida. permítame usted, señor Oliver. El problema de las multas es que cuando el Ayuntamiento de Granada tiene que prever 12, 13, 14, hasta 20 millones de euros en algunos casos de sanciones de tráfico, nos estamos encontrando con un verdadero problema. No se potencia una movilidad sostenible, no se está potenciando una educación vial adecuada en la ciudad y se tiene que recurrir a la sanción. Eso es un fracaso de las políticas de movilidad, esos volúmenes. No con eso quiere decir que, desde luego, quien cometa una infracción, pues obviamente tiene que someterse a su sanción correspondiente, como es lógico. Claro. Pero el ayuntamiento muchas veces ha utilizado las multas a la hora de hacer caja. Y ese es el problema, y es el problema del actual equipo de gobierno, ojo, y del anterior también. Mire usted, la gestión de las sanciones de tráfico tiene el problema, primero, de un sistema de cámaras donde, en vez de tener el agente que agilice la movilidad, tenemos la cámara para pillar al conductor. En vez de potenciar el transporte sostenible, tenemos mayor densidad de vehículos privados que al final generan más sanciones de tráfico y más contaminación, por cierto. Y en vez de tener un sistema de gestión y de recaudación eficaz en el ámbito de las sanciones que vienen fuera de la ciudad de Granada, que por eso es por lo que se genera esos niveles tan grandes entre la recaudación y las multas que emite el ayuntamiento, no se establecen los órganos de gestión tributaria ni los convenios necesarios. Y eso es un problema de gestión del actual equipo de gobierno, que tras 24 meses algo podría haber avanzado en este camino, y ojo, del anterior, porque esto viene de largo y por desgracia se está convirtiendo en un problema estructural. Pero que la mejor multa es aquella que no se tiene que poner. Es decir, Eso estamos de las acuerdo. políticas que Ojalá. fomenten la movilidad sostenible, menor dependencia del vehículo privado y mayor educación vial, para que no solo el tráfico esté ordenado, sino que la ciudadanía pueda moverse en vehículo, en bicicleta, a nivel de peatón, en condiciones de seguridad y sobre todo de agilidad. Ahí estamos Pilar. completamente de acuerdo. Pilar. Pues yo no voy a ahondar también en ese tema, porque creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Cuando llegas a las sanciones, porque ha fracasado otro tipo de políticas, tanto de movilidad como de pedagogía también, ¿no? Y de convivencia, ¿no? Entre vehículos, bicis, peatones, etcétera. Está claro. Pero por otro lado se han vertido acusaciones muy graves, tanto a la hora del ejercicio del equipo de gobierno de responsabilidad, y no hablo de este equipo, sino en general, de cualquiera que esté gobernando un ayuntamiento, de responsabilidad a la hora de proteger los recursos públicos, a la hora de cuadrar las cuentas, ¿no? A la hora de que si tú has presupuestado X como ingresos, tienes que respetar que eso sea así, para que efectivamente al final podamos disponer de liquidez para hacer las inversiones que nos hacen falta. Ese ejercicio de responsabilidad se está acusando de que no se está haciendo. Me parece que son acusaciones muy graves que
que deben estar sustentadas, espero, en la documentación correcta. Pero también son muy graves las acusaciones que se habían vertido sobre el Partido Popular respecto de que no se hubieran recaudado las multas previstas, o bien porque no se han comunicado, o bien porque ni siquiera se ha llegado a sancionar justo antes de las elecciones. Tanto una cosa como otra me parecen acusaciones muy graves que no deben quedar únicamente en el papel de los periódicos. Se debe pedir la documentación, se debe comprobar el expediente y si se sospecha lo más mínimo llevarlo a Fiscalía. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí, espero que se aterrice todas esas acusaciones, porque rompe realmente la confianza de la gente en nuestros políticos. Pues mire, yo no sé lo que quería decir el señor Olivares cuando dio esa rueda de prensa, lo leímos todo, la verdad es que no está aquí, no le puedo preguntar qué querías decir realmente cuando diste la rueda de prensa, pero sí, acabo de escuchar al portavoz del equipo de gobierno de nuevo, y otra patada a la pelota. Otra vez la culpa la tiene el Partido Popular. No, yo ya de esto no sé, de 2017 nada. Quizá habría que preguntarle al Partido Popular por qué en sus años pues no se ponían tantas multas o no se recaudaban, no se recaudaban. Otra vez está sembrando la duda, señor Oliver. Sí, Otra vez está sembrando la duda, y yo creo que esto ha quedado claro. Yo no estoy en la agencia tributaria, pero hay compañeros míos que hicieron allí una pregunta a varios funcionarios, concretamente a un funcionario, y le preguntó: ¿a usted alguien le dio la orden? Porque esa era una de las dudas, es que lo tengo que recordar, de que se apagaran las cámaras. Nadie me dio esa orden. Las cámaras no se apagan. Las cámaras no se apagan. Y realmente a mí me sorprende que siga Pues yo soy de los que defiende que se deberían haber apagado. Siga planeando esa duda. Lo acaba de decir la señora Rivas ahora mismo. Es que lo que queremos desde el Partido Popular es transparencia absoluta. El otro día, en el tribunal en la agencia tributaria, se quedó en eso, en que se iba a investigar, que se iba a estudiar, que se iba a proporcionar todo tipo de información. Hágase, por supuesto. Es que no hay ningún tipo de miedo a que se pueda investigar. Pero ojo, ya lo dejó claro, y hemos soportado noticias diciendo que hubo órdenes. Hubo orden de apagar cámaras. Un poco de seriedad, y vamos a intentar tratar los asuntos con seriedad. Completamente de acuerdo. ¿Quiere añadir para que termine Baldomero ya de responder a todo? Y que me 10 segundos, Paco, por favor. Que me corrija el señor Baldomero si me equivoco. Si hubo órdenes, pero no de que se apagasen cámaras, sino de que infracciones, es decir, una cámara que hace una foto a un vehículo que incumple la ordenanza de circulación, no se convirtiera en sanción, no pasase a ser sanción. ¿Justificándolo en qué? En que había falta de personal para tramitar todas esas multas. Y se estableció un sistema por el cual, determinados días a determinadas horas, la infracción, la foto, no se convertía en sanción. Y eso, a mi juicio, es de una arbitrariedad terrible. Es un problema de planificación, porque obviamente hay que dotar de personal suficiente para que las infracciones pasen a ser sanciones, y si no hay personal suficiente, entonces lo que había que haber hecho es apagar la cámara, precisamente para que no haya infracciones que se estén paralizando para no convertirse en sanción, para acabar con el criterio de arbitrariedad. De ahí se emana el problema de la gestión de multas en 2016 y 2015, y en eso sí nosotros queremos que se investigue y se depuren responsabilidades. Hablábamos antes que si el equipo de gobierno no escucha, pero es que además se esconde detrás del Partido Popular, y lo estamos viendo. O sea, en vez de estar convocando el señor Baldomero Oliver una comisión para poder estar explicando esto, trae una serie de datos al programa de televisión con todo mi respeto, pero sin poner encima de la mesa las propuestas, incluso que se lea las propuestas. Termino el desarrollo porque no me ha escuchado usted. Termino el desarrollo. Se le ha puesto encima de la mesa al señor Baldomero Oliver la posibilidad de notificación SMS vía telemática. Se le ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que la Agencia Municipal Tributaria pase de dedicación exclusiva a hacer otra serie de servicios de gestión, de tal forma que se coordine mejor todo. No ha escuchado, no ha dicho nada. Aquí lo único que ha dicho ha sido que el señor Manuel Olivares miente, y cuando yo le pregunto, ¿y usted ha dejado cantidades sin recaudar? Pues se me acusa en el PP. Sí, vamos a ver si yo me consigo explicar rápidamente. Primero, hombre, como usted comprenderá, y por lo que se está oyendo, una cosa son escuchar ideas bien sustentadas, y otra cosa es tener que soportar ocurrencias
imposible de llevar a cabo, y si quiere se lo explico yo ahora. Eso es lo primero. O sea, una primicia. La semana próxima pondremos encima de la mesa el convenio que vamos a proponer firmar con Diputación para la recaudación en vía ejecutiva en la provincia de Granada de aquellas multas que no se pueden recaudar desde el ayuntamiento, sino que hay que hacerlo a través del órgano provincial, que es el órgano para las provincial, notificaciones. que a nadie se le había ocurrido. Bueno, pues vamos a ponerla. Algunos llevamos años pidiendo la aprobación de ese convenio. El convenio, a ver Tendremos si foto del les parece alcalde, bien a los seguro. grupos y lo podemos aprobar. Vamos a ver si nos enteramos. Miren ustedes, hace algún tiempo apareció en prensa una noticia según la cual alguien había dado órdenes en el 2015, de que no se recaudaran multas. Se montó una estructura de, una recopilación de información, un expediente, que es este, que es el que el señor Olivares no se ha leído y el que por lo visto la señora Lorena tampoco, porque está aquí. Yo le garantizo. Está aquí. Pues yo no estoy ahí Los datos. porque se la ha traído. No. Todos los grupos tenemos lo No, tenemos que me eso refiero todo. que hoy Todos se lo los ha traído grupos él para dejan. enseñarlo también a la ¿Me televisión. deja usted Por que termine favor, yo ahora? Pero si es público. Deja- Ya, pero, Deja- pero hoy se lo Deja- ha traído. por Nunca favor. se trae ningún expediente. Hoy se lo trae para ¿Me hacer dejas así. que termine yo ahora? De Semana Santa no hablamos. Este expediente, que copia tienen todos los miembros Sí. de la corporación La agencia a su tributaria. disposición, lo han estudiado, hicimos una comisión Sí. en donde se estuvo Extraordinario. preguntando a los funcionarios, pedida por el Partido Popular para que dieran respuesta. y aquí es donde se pone en Claro. duda, como muy bien decía el señor Puente Dura, si en el año 2015 alguien dio o no la orden de que determinadas infracciones se sancionaran o no. Y en aquella comisión, un funcionario llegó a afirmar que efectivamente, Que es una afirmación muy grave, ¿eh? muy grave, ahí estaba el señor Olivares, que usted no estuviera, no, pero el señor Olivares estaba allí, que en aquel momento efectivamente, en algunos momentos, pues las cámaras estaban encendidas, pero no montaban. Hombre, de ahí salir y decir que eso pasó en el año 2017, con toda esta información que tenía el señor Olivares, es como mínimo mentira. O como mínimo una ignorancia impropia de una persona que dice representar a los granadinos. Porque si algo tiene parecido en lo que dice aquí, es respecto al año 2016. Pero no al año 2017. Usted me ha dicho antes, Y yo porque le estoy diciendo a usted han que quedado su pendientes compañero- cantidades por Y yo le reclamar, estoy- y usted no me ha dicho en las Que cifras. sí, que de hecho, sí. Hombre, ¿cómo Sí, que ya no? está. Ahí están puestas las cifras y se las he dicho. Y le digo otra cosa más. Su compañero de grupo mintió a sabiendas cuando dio esta noticia. Tenía toda la información a su disposición, intentó confundir a la ciudadanía en una Ya le digo yo noticia que no. y equiparándonos con otro equipo de gobierno, con otra gestión de multas, No, eso se en equipara la que usted solo. evidentemente no vamos a entrar. Pero vuelvo a repetirle, Eso se equipara usted Ya solo. terminando, por favor. muy rápidamente, esto de hacer política mintiendo y haciendo rapiña Señor Bardomero, de la idea que los demás ponen encima de la mesa, no solamente el equipo de gobierno, sino el resto, me parece inaceptable. Señor No, Oliver, nos y vamos, hacer hombre. política con el y tú más también me parece lamentable. Estoy de acuerdo con lo dicho. Poco que la diga. Pues ahí No, lo único que vamos a poder hablar de Semana Santa es desearos que sea muy feliz para todos. Porque nos hemos quedado sin tiempo. Gracias a todos por estar aquí. Buenas Muchas noches. gracias. de Muchas verdad. gracias. Lo dejamos y vamos a hablar con un proyecto maravilloso que viene ahora mismo. La asociación Vale, que va a estar aquí en este plató en 3 minutos. A vosotros. Gracias por